Pues, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento, conociendo a nuestros expertos. En esta ocasión tenemos pues, un invitado muy especial que no necesita ni presentación porque todo el mundo lo conoce. El doctor Gabriel Ramírez, además de ser pues yo diría que es el precursor de la ortopedia en México, pues a gran nivel, no a gran escala. Yo tuve la fortuna de conocerlo ya hace 30 años y ver esa evolución a lo que ha llevado Gabriel la ortopedia en México pues es un orgullo, honestamente, ¿no? Entonces, Gabriel, te agradezco el que nos compartas estos minutos y que podamos conocer el lado humano, no nada más el lado profesional, sino el lado humano de Gabriel Ramírez. Muchísimas gracias, Gabriel, por este tiempo. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a ti. Qué raro que te diga Luis Fernando. Siempre te he dicho. ¿Verdad? Pero no No, te conozco hace 30 años. No te quites los años. sí, ¿verdad? Nosotros un poquito más, pero Más, son más, suma de 11 años más. sí, pero bueno, pues iniciamos con esta entrevista, Gabriel. Gracias por tu tiempo y te damos la más cordial bienvenida a esta sección. Gracias, Winnie. Pues Gabriel, vamos a iniciar esta entrevista con varias preguntas y siéntete cómodo con responderlas, ¿no? La primera sería, ¿cómo nació en ti la pasión por la medicina veterinaria? La pasión por la medicina veterinaria en mí nació, yo creo que nací con ella, porque desde que era pequeño tenía el animal que quisieras. Y tengo memoria de, pues yo tenía 6 años cuando pisé a mi conejo y se me murió y lo puse en una bolsa y fui y lo enterré ahí junto a un árbol de hule que tenía en la parte de atrás de mi casa, un árbol muy, muy alto. Ahí escarbé, lo metí en su bolsita de plástico y cada mes iba a verlo y cuando ya eran puros huesitos, saqué esos huesitos, los dejé muy limpios y con un mucílago, me acuerdo, era el pegamento ese que usábamos en aquel entonces. No sé si ya existía el Resistol, el 100, que era el blanco, pero el mucílago era el que usábamos mucho para pegar las estampitas de los álbumes. Y con ese empecé a armar el conejo y mi papá me ve. Me dice, yo ya sé tú qué vas a hacer. Y digo, ¿de qué? Tú de grande quieres ser veterinario. Y le digo, sí, yo quiero armar huesos, así como estoy armando a mi conejo. Ese es el evento más cercano que recuerdo yo de mi relación con los animales y la veterinaria. El primero, el más cercano, porque pues me acuerdo de eso mucho, mucho, lo recuerdo y siempre he coleccionado. Eso fue en 1968, 68, 69, más o menos entre los 6 y 8 años es cuando empiezo a tener memoria de muchas cosas que hacía. En la primaria, a la salida nos vendían cangrejitos de río, cangrejitos a 20 centavos. Tenía cangrejos y llegué a hacer un cangrejo, lo hice grande. Coleccionábamos tempolocates, le decía la niña que estaba en la casa ayudándonos, que eran los ajolotitos, que luego esos negros que suben y bajan, que luego se hacían ranas. Juntábamos cubetas de ellos y de ahí seleccionábamos ranas y las entrenábamos porque todos los niños nos juntábamos a hacer carreritas con las ranas. Entonces, pues de 500 teníamos 10 ranas para hacer a una la más fuerte y que fuera adelante y a competencias con ranas. Tuve 100 cuyos, tuve conejos, tuve víboras, ratas, ratones, sin monkeys en su época igual, los hacíamos grandes. El animal que quieras. Y ahí fue como nació, pero el primer tema fue lo de tu conejo, Sí, qué interesante, ¿no? Y qué casualidad que de ahí te vas a la ortopedia. sí, ahí fue mi pasión y siempre toda mi vida quise hacer cirugía ortopédica. Mi padre me decía, oye, ¿y por qué cirugía ortopédica en animales? ¿Por qué no en humanos? Y le decía, pues no,
bueno, el perro, aunque lo dejes mal, va a mover la cola. El humano, aunque lo dejes bien, te va a reclamar. Entonces, sí, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo hiciste en humanos? Porque toda mi vida he estado muy en contacto con animales. Cualquier tipo de animal me encanta. Irme al zoológico. No hay ciudad en la que no esté que no vaya a ver el zoológico, que no vayamos a ver animales ahí en cualquier zoológico, en cualquier parte del mundo donde he tenido la suerte de estar, voy al zoológico. Oye, pues muy bien. Te voy a seguir preguntando. Cambiamos a otra pregunta. ¿Nos puedes compartir cuáles son los 3 libros que tocaron tu vida? Libros. Uy. Te podría decir de uno que me acuerdo mucho y siempre es el Baldor. El Baldor de matemáticas. Fíjate que sí hice el área 2, pero siempre me han gustado cuestiones matemáticas. De hecho, alguna vez pensé en estudiar actuaría, pero no, siempre quise ser veterinario. Pero los libros que mucho me recuerdo lectura fuera de escuela, bueno, empezó en la escuela, me gusta mucho la historia, pero libros que leía, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho ese tipo de lectura. Por ejemplo, mi favorito y de los primeros que leí, aparte de Las Mil y Una Noches y El Principito, que recuerdo que de chiquitos nos los ponían a leer, es Julio Verne. Y Julio Verne, mi tocayo, su segundo nombre es Gabriel, Julius Gabriel Verne, un francés que escribía cosas impresionantes. Del viaje de la Tierra a la Luna, por ejemplo, es un libro impresionante y de ahí me llamó muchísimo la atención, porque desde chiquito leía eso, las 1000 leguas de viaje submarino, impresionante libro. Yo creo que esos son libros que me hacían volar mucho la mente, el viaje al centro de la Tierra, y yo creo que Julio Verne fue alguien que marcó mi vida porque mucho de lo que dice ahí pues, me ha encantado siempre hacerlo. Digo, bueno, a la luna no he podido ir, pero donde puedo me subo a un simulador para viajar al espacio, eh, buceo, meterte en las cavernas, meterte en las cuevas, todo eso siempre me gustó. Yo buceé hasta hace 4 años, buceé y buceé mucho, haciendo muchas cosas y viendo paisajes impresionantes donde la gente no podía llegar. Yo creo que Julio Verne fue uno de los que más marcó mi vida. Yo creo que ahí te menciono 3 títulos de los que leí cuando era niño todavía, y son libros que recuerdo y con mucho cariño, y los leía después de esos libros de historia. Y literatura en la escuela nos daban mucho a leer la Ilíada, la Odisea, desde literatura griega, pero lo que más me gustaba era la historia de México más que la universal. Y todavía a la fecha, los libros de Martín Moreno, yo creo que he leído todos los libros de él. En los últimos 5 años como que lo tuvieron que frenar porque sí decía cosas muy feas, pero Martín Moreno escribiendo historia es buenísimo, es chismosa, le digo yo, porque te cuenta chismes de el que quieras. Me interesa mucho la historia, pues en la época de la revolución, la decena trágica, esos 10 años donde tuvimos 10 presidentes porque uno se mataba al otro. Es historia muy interesante y te das cuenta que alrededor de esa historia cómo tenía que ver la posición geográfica de México era importantísima porque tenías a Japón de un lado, tenías a Alemania y tenías Estados Unidos, y japoneses y alemanes interesados con México, pues era la época en que lo más importante era las sogas para los barcos, y pues de México, de Mérida, sacaban el enequén para hacerlas. Y lástima, no sé si lástima, pero Carranza le dijo que no a Wilhelm, el que era el primer ministro alemán,
Le dijo que no, si no, ahorita estaríamos hablando alemán. Era un lugar muy importante que los alemanes querían tener porque estaban muy cerca de Estados Unidos. Mira, todo esto es Sí, historia que no sabemos en cualquier lugar, ¿no? Yo esto no me lo sabía, fíjate. sí, sí, pues gracias a Pancho Villa que invade Estados Unidos, aunque sea se metió un poquito, echó balas y salió corriendo, porque en ese entonces eh, eh, en Estados Unidos había una ley que si había guerra en su territorio no podían salir a luchar lejos de él, tenían que defender su territorio. Y esa fue orden de los alemanes para que Estados Unidos no entrara desde un principio a la guerra. Eso fue un plan con maña y nosotros éramos muy amigos de los alemanes y los franceses. Toda esa historia es la que más me gusta. Una de las personas más inteligentes y mejor formadas y mejores líderes que hemos tenido, personal opinión muy particular, ha sido Porfirio Díaz. Todo lo que no hizo él, nunca nadie más lo ha vuelto a hacer. Entonces, pues se me hace mucho del legado que nos dejó, pues toda el Palacio de Bellas Artes, ve todos los castillos, palacios que hay alrededor en el Zócalo, todo es obra de él, y todo lo traían el mármol de Carrara, el, el metal y el cristal de Francia, y con eso unas construcciones impresionantes que hay ahí en el Zócalo, nada más hay que ir a darse una vuelta para ver todos los palacios que hay Sí, en tenemos la tanto que da época. tristeza y a veces tanta adulantaje, ¿no? Que no te deja apreciar todas estas plazas tan hermosas que tenemos. Pero bueno, mira cómo de los libros nos lleva a la plática y eso es lo importante de esta entrevista. Sí, fíjate, la historia y sobre todo esa historia es alguna de las historias que, que, que más me gustan, la historia de México de 1900, de 1890, 1940, 45 todavía. Es historia bonita, interesante, cuando México era rico, rico en serio. Con Porfirio Díaz el peso valía 90 centavos de dólar. Después se fue a 6 pesos y así duró muchos años. Entonces, México era un país muy importante y muy asediado por las grandes potencias. Entonces, pues, tenemos todo, Sí, todos los climas, todo. así es. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Cuál es tu hobby? Ay, mi hobby, actualmente el golf. ¿Y por qué el golf? Porque ya, pues yo nací en el 61 y yo decía deporte para viejitos, pero sí es deporte, caminas mucho, eh, necesitas condición, necesitas tener buena formación, concentración, y algo que he aprendido con ese deporte es que es muy parecido a cómo llevas tu vida. Me doy cuenta, llegas al golf y ves quién te quiere hacer trampa, quién te quiere aventajar o quién juega honrado y derecho. Y el golf es una muestra de cómo tú te portas en la vida. Y es un deporte que me ha gustado mucho. Tengo 25 años que lo tomé. Durante ese tiempo igual hice mucho buceo, pero buceo ya hasta llegar al buceo técnico. Conocí lugares que poca gente entra, pero pues ya empieza a pasar el tiempo y cargarte de 40 kilos de equipo más los tanques y meterte a lugares donde realmente arriesgas tu vida, ya lo hice. Ya lo hice, estuve en lugares que me gustaron mucho y bien. Y antes de eso hacía mucho deporte, hacía mucho deporte de condición física, corría, llegué a hacer medios maratones. De joven hice mucho básquetbol, 6 horas diarias, todos los días jugaba básquetbol, desde que amanecía hasta que anochecía. Ese fue mi deporte durante 20 años también. Mi padre fue jugador de básquetbol
en primera A, en primera fuerza. En la época pues él fue olímpico, pero a Berlín no fuimos. Se suspendió eso y él era un buen jugador. Y yo hice mucho básquetbol, mucho, hasta que entré a la universidad, donde ya tuve que dedicarme a estudiar. No. Pero entonces, ahorita, o sea, fue el deporte, luego fue el buceo y ahorita es el golf. Sí, es en lo que me divierto. No tanto como yo quisiera, pero sí algo. Okay. Oye, si reencarnaras en un animal, ¿cuál sería y por qué? Uy, que esa pregunta es bien difícil porque si te digo ballena, te puedes reír, pero una ballena o un cóndor serían los dos animales. Si te fijas, son los extremos. Uno hasta arriba, el otro hasta abajo. Mientras no se acerque un humano, yo creo que es una bonita forma de vivir, compartir con la naturaleza. Imagínate ser un cóndor que estás allá arriba flotando, ni siquiera te mueves y puedes estar una hora ahí viendo todo lo que está a tu alrededor. Yo creo que eso me gustaría. Y de una ballena, pues conoces todo el mundo. Conoces lugares que pocos animales entran. Conoces tanto que hay de la naturaleza que sería interesante. Imagínate un día hasta una ballena y un día estás en Mozambique y al poco tiempo después estás en costas de Alaska. Ha de ser interesante. Sí, todo el modo de migración que tienen. Sí. Bueno, ahora, tienes la oportunidad de cenar con un personaje histórico. ¿Quién sería? Con uno nada más, Con no, uno nada más. uno solo me aburriría, fíjate. Yo invitaría a muchos. Imagínate poder juntar en tu mesa, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Él era anatomista. Por eso esas esculturas y preguntarle cómo se te ocurrió hacer a David o junto a él, imagínate a Einstein y junto a él a Newton platicando un poco de física, de la filosofía, del principio matemático de la naturaleza con Newton o de Einstein con su energía, porque me dice lo que dice él en su mc al cuadrado, o volteas a otro lado y ves a Marie Curie. Marie Curie fue una científica, yo creo que ya en esta época, en la moderna, hablar de radioactividad, por eso se llama polonio, por donde ella vivía. Ella era polaca y francesa. Entonces, pues imagínate una cenita con ellos y si quieres divagar un poco, pues nada más te va a faltar Shakespeare. O ya algún científico importante, por ejemplo, con Tesla, Nikola Tesla, ese señor, un serbio americano. Tesla, por el mismo nombre, es uno de los que hace los principios de los dispositivos eléctricos. ¿Sí? Y después, ¿por qué Gutenberg hace la imprenta? ¿O por qué Leeuwenhoek hace el microscopio? ¿O Fibonacci, por qué te habla del 1 al 10? Entonces, con uno solo a lo mejor te aburres. Si pones 3 o 4 de estos que te acabo de mencionar, que es gente que ha llegado a cambiar el mundo, y te puedo decir, o me da curiosidad, por ejemplo, quién inventó el fuego o quién inventó la rueda, no lo sabemos, porque no había la imprenta que hace Gutenberg allá por 1400. El fuego tiene como muchos siglos de más, ¿no? Sí, Pero no se podía documentar. a dominar la rueda, ¿cómo se les ocurre a esos inventores? Algo tan fácil y sencillo, llegar a hacer todo lo que vemos ahora. Uno de las
personas importantes que podemos tener. El inglés que inventó el internet, por ejemplo. Así como el teléfono, la persona que inventa el teléfono igual puede ser uno de los inventos más grandes, ¿no? En la comunicación. Sí. Pues sí, fíjate que nadie me había contestado así de que preferiría cenar con varios y siempre la persona, pero es interesante. Yo creo que con uno solo te aburres. Imagínate, tener ese lujo, esa dicha, ¿no? De poder juntar a tantos genios. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Éxito. Si fueras un platillo mexicano, ¿cuál serías? Ándale. No, chile relleno no. Un guasontle. ¿Un guasontle? Sí, sí, me gustan mucho, mucha proteína, sano. Un guasontle, sí. Okay. ¿Puedes viajar al pasado o al futuro? ¿Qué preferirías? No, prefiero ir al pasado. El pasado. Al futuro, qué miedo, imagínate. Pero si vas al pasado, harías muchas cosas de las que dices, chin, esto no lo hice, ahora sí lo puedo hacer. O algún error grave que hayas cometido que altere tu vida, o que pienses tú que la alteró, poder regresar al pasado y decir, ups, aquí cometí un error, ahora hago esto, para no hacer lo mismo. Yo creo que tiene más provecho ir al Pasado. pasado. Sí, muchísimo mejor. El futuro, qué miedo. No sabemos qué va a haber en un futuro. Imagínate ver qué fue de ti. El pasado es, yo creo que por eso me gusta leer la historia. Pensar en reencarnación, saber dónde estuviste antes, qué hiciste, cuántas vidas has tenido, cómo te moriste la última vez que te moriste. Pues, Es interesante. sí, Sí, mejor el pasado, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu refrán favorito? mi refrán favorito, uy. Hijos, hay muchos refranes, pero hay uno muy importante que siempre lo he seguido en mi carrera profesional. Me lo dijo en una conferencia, alguien me pregunta, oye, ¿y aquí esto? Y les digo, no, siempre sucede esto. Y se levanta este querido profesor y me dice, nunca diga siempre, porque en medicina siempre hay una excepción. Y le digo, ya me dijo otra vez siempre. Y ya me dijo, nunca, nunca y siempre, nunca utilizarlos. Pero eso de que nunca diga siempre, yo creo que es una buena frase para tenerla. Y por ahí existen algunos eslogans o refranes o pensamientos como es mejor enseñarle al que no aprende que enseñarle al que te hace daño. Árbol que crece torcido es otro. Pero no, su tronco endereza. Sí. Sí. A ver, ahora, otra pregunta. Puedes comprar lo que quieras, lo que tú quieras. ¿Qué sería? No, pues material de nada te va a servir porque no te llevas nada. Lo que compraría, uy, es que puedes pensar en mil cosas como para ver algo que quisieras tener. O puede ser cualquier cosa, ¿eh? Lo que Sí, quieras. no, si quiero comprar cualquier cosa, no, es que muchas cosas no se compran con dinero. Yo creo que lo que debes de tener es el cariño, la amistad de la gente que está alrededor de ti. Y para eso no necesitas dinero. Sí, no. Necesitas portarte como quieres que se porten contigo, nada más. Más que pensar en
¿qué quiero comprar ahorita? Un cable para mi computadora porque Luke movió el mío. Qué bueno que lo veas así, Gabriel. Bueno. Sí. ¿Cuál es el objeto más raro de tu casa? Yo. De mi casa yo. Y después de mí, fíjate que me acaban de llegar unas, estas para, que usas aquí, ¿Una cornilla? unas mancuernillas que eran de mi abuelo. Tienen casi 100 años esas mancuernillas porque están hechas con concha, nácar y zafiro y plata, pero son unas mancuernillas que entran en broche. Les pones de un lado de la manga, pones del otro lado, de la otra parte, las juntas y ¡puc! A presión se abrocha. Yo creo que eso es lo más raro que tengo en mi casa, bueno, después de mí. Sí. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Si yo pudiera pedir un deseo, que se me cumpliera, claro. Sí, claro. Es un... Llega a ser algo complicado, pero en esta época lo que necesitamos más es que la gente conozca más a la gente que está a su alrededor, que la aprecie, que tome las cosas buenas que tiene y todo que sea de manera bilateral. Si yo espero algo de alguien, yo tengo que dar eso mismo para poder vivir en armonía y en paz. Que la gente no se esté peleando porque en mi deseo lo primero que haría sería quita envidia, quita celos y quita injusticia. Yo creo que si logramos eso, ese sería un bonito deseo. Es como decirle al genio, ¿no? Cúmpleme un deseo. ¿Qué haría? Eso. Eso, y yo creo que con eso viviríamos mejor, todos. Definitivamente. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te gustaría saber del futuro? ¿Qué me gustaría saber del futuro? Uy, del futuro me gustaría, pues ya lo hemos vivido en esta época, nos han tocado vivir grandes cambios y de chiquitos que veíamos los supersónicos, ya hoy ya puedes subirte a un carro que lo maneja sin volante, te puedes subir a un dron, te subes a una nave donde puedes desplazarte de un lado a otro. Lo que a mí me gustaría ver en un futuro sería la teletransportación cuántica, por ejemplo. El mover tu materia de un punto al otro sin desplazamiento, simplemente desintegración de materia y aparición en otro lado. Eso se está haciendo ya en computadoras cuánticas, pero me gustaría ver en un futuro que eso suceda. Imagínate, tienes congreso en tal lado, se van a acabar los aviones, así como los teléfonos, esos que marcabas, ahora no marcas, ahora después apretaste teclas y ahora simplemente tocas una pantalla. O con la voz. Sí, sí, entonces yo creo que eso va a pasar. No, no creo que me toque. Yo estoy programado para llegar al 2053, pero yo creo que vamos a necesitar unos 80 años, 100 años más para que eso suceda. Me gustaría verlos. Eso me gustaría ver. Tienes la oportunidad de estar dentro de una película. ¿Tu película favorita? ¿Cuál sería? Si yo estuviera en una película, definitivamente sería Viaje Fantástico porque son dos cosas. La primera es viajas por todo el cuerpo humano, te haces microbio, te meten al cuerpo humano en una nave y llevas de compañera a Raquel Welch. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, claro que sí. No, Sí, si estuviera en una película estaría en esa.
Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor placer culposo? La comida, Sin la comida, pensarlo. sin pensarlo. Me gusta comer y pues ya últimamente ya me he acostumbrado a de mi plato dejar al menos el 10 o 20% y, y, y ya, pues ya después de los 60 años ya tienes que empezar a cuidar tu dieta y comer un poco más balanceado, aunque no sea sano, pero sí balanceado. ¿Eres, para qué hay algo en lo cual te consideres tú muy bueno? Muy bueno para cachar a los mentirosos. Ese es tu don. Yo creo que sí. Fíjate que para haber sido profesor o para ser profesor, yo di clases en secundaria. Después preparé gente en matemáticas precisamente para exámenes de trigonometría en segundo de prepa. Di clases, mira, me acuerdo que di clases hasta de religión en la CJM, era la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Uy, te hablo de hace 50 años. Después fui entrenador de básquetbol. Después entré a la universidad y ahí me puse a estudiar y en mi quinto año de universidad fui profesor. Y fui profesor pues todavía hasta estas épocas y he sido profesor en muchas escuelas y universidades, pero tuve el don de que tenía un compañero que es una de las personas más inteligentes que conozco y era buenísimo. Y me acuerdo que en cálculo eran 6 horas para resolver un problema, que él lo resolvía en media hora, se iba a dormir, en la tarde, en la nochecita se despertaba y salía y estábamos 5 trabajando en la resolución de una derivada, en cálculo, eso era en preparatorio. Y llegaba y salía y dice, no, este está mal, te equivocaste aquí. Entonces, como era mi amigo, cuando yo no estudiaba, él se sentaba enfrente de mí con una letra pésima y yo le copiaba muy bien todo. Y junto con él tenía otro amigo que era el maestro de los acordeones. Entonces, comprendí y entendí el dominio del arte de un acordeón y de engañar a tu profesor. Y si lo haces así, cuando tú eres profesor, sabes perfectamente quién te va a engañar, quién dice mentiras, cómo voltean a ver, cómo se mueven. Y generalmente es gente que le gusta vivir así. Entonces, cuando encuentras a alguien que en el mismo golf, alguien que te quiere engañar, sabes que así es en la vida. Y los mentirosos, pues sabes muy bien de inmediato quién es alguien que te dice cuentos y que dice cosas que no son ciertas, por querer aparentar algo mejor. Yo creo que para eso soy bueno para detectarlos. Detectar mentirosos. Si fueras invisible, ¿qué harías? Si fuera invisible, ahorita sí de mente me metería yo a la elección de un papa, me metería ahí en la Capilla Sixtina y como nadie me ve, podría ir y tocar esas pinturas. Al fin soy invisible, entonces no me voy a llevar nada, ni voy a lastimar las pinturas. Pero imagínate escuchar a todos esos cardenales y toda la gente ahí diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor votemos por este para que este quede ahí. Eso me gustaría, poder entrar a esos, a ese tipo de situaciones. La elección de un papa, nada más los cardenales saben qué dicen ahí. Porque es todo lo que implica, ¿eh? No nada más hacia dónde se va, se tiene que mover la iglesia, todo, es interesante. ¿Sí? ¿Cuál es para ti el mejor invento de la humanidad? ¿Cuál es para mí el mejor momento de la No, el mejor invento. el mejor invento de la humanidad?
Pues mira, en la antigüedad, la rueda, el cincel y el martillo, o sea, toda la arquitectura fue a base de cincel y martillo, eran piedras. La rueda, cómo construyeron las pirámides si no había rueda. En tiempos pasados, pues mencioné algunas de las personas, por ejemplo, la imprenta, la pólvora. Uy, hay muchas cosas, ya en esta época hay muchas cosas. El teléfono, yo creo que el teléfono fue uno de los mayores inventos que hemos tenido. Yo todavía recuerdo cuando era mi cumpleaños, yo iba a la oficina de telégrafos porque mi abuelo me mandaba un telégrafo, un telegrama. O querías poner un telegrama a alguien, en la escuela nos enseñaban a escribir telegrama porque te cobraban por palabra. No te podías exceder en un número de palabras. Y mira ahora lo que tenemos ahora de los mejores inventos que tenemos ya en la época moderna es el Internet, ¿no? Creo que son los inventos más importantes que hemos tenido en toda nuestra historia. A ver, ahora, ¿cuál es tu disco favorito? Mi disco favorito, los Beatles siempre me han gustado, y esa caminada ahí por Abbey Road, creo que ese es uno de los discos que más me gustan de ellos. Y después de ahí, Queen es un disco que tienen discos, no un disco, yo creo que su discografía ha sido una de las más importantes, y yo creo que va a perdurar. Es un grupo que va a perdurar toda la vida, así como Beatles. ¿Cuál ha sido tu mayor locura, la locura más grande que has hecho en tu vida? ¿Cuál ha sido? Meterme a bucear en una cueva, bajar 53 metros y sin neopreno. ¿Ah, sí? Llegamos a Mérida, fuimos a ese cenote, equipamos todo, y a lo que digo, ups, no traía mi neopreno. Necesitas un neopreno de 10 milímetros porque en Mérida todos los cenotes tienen la misma temperatura, son 27 grados. Pero bajar 53 metros en nuestro plan, y ese es mi récord de buceo, fue una locura porque dije, no, entrené y voy a bajar sin neopreno. Y me dicen, pues allá tú. Y ese es un punto de estrés importante porque te altera mucho el buceo, y en el buceo debes de ir tranquilo, y más en un buceo técnico de ese tipo porque bajas con diferente tipo de aire que enriqueces con oxígeno. Entonces, ya estando a 53 metros, tu organismo debe estar adaptado porque son 6 presiones las que tienes, 6 atmósferas de presión las que tienes en tu cuerpo. Entonces tú te haces chiquito, te comprimes todo y el gas se comprime. Entonces, si tú respiras 6 litros de aire en una bocanada, allá abajo es un solo litro. Se comprime 6 veces el aire. Y al regresar, vas a regresar poco a poco para irte descomprimiendo, y llegas a 20 metros y vas a cambiar tus tanques por uno rico en oxígeno. Llegas a 6 metros y ya respiras oxígeno puro, y ahí te quedas media hora. A 10 metros te quedas una hora en lo que te descomprimes. Ahí es donde sentí el frío. Yo estaba a 6 metros y viendo mi computador para ver a qué horas tenía que salir, y sales temblando porque tu organismo, después de estar 2 horas a 27 grados, se enfría. Te enfrías y puedes caer en hipotermia. Yo creo que esa ha sido la peor locura que he tenido. Y las peores locuras son en las que te acercas a la muerte. Y otra vez fue en buceo también. En buceo sí cometí un error que de milagro salí vivo. Esa sí no la vuelvo a hacer. ¿Cómo fue? Pues una descompresión por
error en mi computadora, buceé a nivel del mar, estando a 2.400 metros de altura, en agua salobre, agua de 12 grados centígrados. Entonces, aparte de frío, la altura. Y 2.400 metros, tú tienes que quitarle 2 atmósferas una vez que bajas. Entonces, si tú bajas 40 metros, en 40 metros son 4 atmósferas, más la del aire son 5. A 2.400 metros de altura, si haces tu conversión, bajé un equivalente a 65 metros, área de descompresión, donde para poder descomprimir ese nitrógeno, tengo que estar al menos una hora, hora y media, a 6 a 10 metros de la superficie del agua para poder evacuar todo el nitrógeno que trae mi sangre. Y si me salgo antes, ese nitrógeno se hace burbujas, y esas burbujas te causan embolias y te atoran el cerebro, los pulmones, los nervios, la médula espinal. Oh, Y eso fue lo que me pasó. sí, pues sí, eso fue locura. Sí, esa fue una locura tremenda. En buceo hice tres locuras, de las cuales repetiría 2 nada más. ¿Volverías a bajar? Ya me retiré del buceo por bienestar de todos y bienestar mío. Por eso yo nunca me fui a correr motos con mi compadre. Por eso nunca me aventé de un paracaídas. Porque soy muy adicto a la adrenalina. Por eso me deshice de mi carro. Tenía un carrito que corría todo. Nunca pude meter octava. Llegaba a 260 y no tenía una carretera donde pudiera correr más. Por eso me deshice de él. Y ya opté por llevar una vida más tranquila. Son cosas que no sabíamos de ti. Pues mira, No. Gaby, para terminar esta entrevista, la cerramos con esta pregunta. Defíneme en una sola palabra veterinaria. Pasión, amor a la naturaleza. Pues muy Para bien. ser veterinario necesitas cuidar tu entorno, cuidar tu naturaleza, cuidar tu vida, cuidar de lo que tú vives. No me refiero nada más a los perros, sino a todos los animales domésticos que le dan un servicio al humano. Y para hacer eso necesitas pasión. Es una sola palabra. Pues Gabriel, espero que hayas disfrutado esta entrevista como la disfrutamos nosotros. Esta entrevista estaría alojada en la revista Remover, donde un código QR la gente la va a poder ver. Entonces, pues la vas a compartir con mucha gente y vamos a conocer ese lado humano de Gabriel Ramírez. Ay, pues ojalá pueda aportar algo, ¿No? Ojalá aportar que algo, tocar algún médico veterinario que esté iniciando para que lo haga bien. ¿no? Pero, pues, y al menos créeme que yo la disfruté mucho. De verdad, Sí, Gabriel, te agradezco tu tiempo, que nos permitas saber más de ti, más que del lado profesional. Así que espero, amigos, nos veamos pronto, ¿no? Y pues que sigan los éxitos, Gabriel, que no paran. sí. Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a todos y pásenla bien. Nos vemos luego. Nos vemos pronto, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye bye. ¿Algo que quieras agregar? Pues eso, que ojalá esto sirva para que alguien diga, voy por algún buen camino, tengo que pensar en virar un poco, simplemente tocar a un veterinario que esté iniciando y que sea alguien de éxito, con eso me daré por servido. Gracias, Gabriel. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias, Winnie. Nos vemos. Nos vemos.
Bye bye.